Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Muy buena tarde para todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas sean a su clase de libros proféticos. Bueno, toca ahora abordar otro de los aspectos que tiene que ver con el movimiento profético. Hemos hablado acerca de distintos temas que nos van acercando a la figura del profeta. Recuerden, el profeta es alguien que es elegido por Dios para que pueda transmitir su voluntad a las personas. Lo hará de distintas formas, de distintos medios, ¿verdad? Pero evidentemente el rasgo más significativo de la voluntad de Dios estará en la palabra del profeta. Bueno, hoy vamos a mirar el tema de el impacto que tiene el profeta en la sociedad. El profeta no predica en el desierto. El profeta no es un profeta privado, no es un profeta que se encierra en su habitación y pronuncia los oráculos, es un profeta que habla, que grita la palabra, que la expone en voz alta entre los pueblos, en el pueblo, en la plazoleta central del pueblo. eh, y bueno, vemos que la sociedad reacciona de distintas maneras ante la voz del profeta. Y si bien es cierto, el profeta en su mayoría es rechazado, es perseguido, etcétera, también es cierto que el profeta encuentra en algunos sectores de la sociedad o de la población apoyo, porque si no, no tendría el sustento de reconocimiento la labor profética. Así que sin duda un grupo de la sociedad reconocía lo dicho por el profeta. Voy a compartir la pantalla, entonces sí, vamos a ver esta unidad temática que se llama El profeta y la sociedad. Muy bien, en esto podemos decir lo siguiente. El profeta, ¿verdad? Da o hace importantes aportaciones a la sociedad. Y esto será lo que marque básicamente el deseo de, del profeta de que su mensaje pueda ser un mensaje importante, trascendente y sobre todo un mensaje que pueda atenerse a las necesidades que la sociedad tiene. En primer lugar, tendremos que ver lo que es la aportación del profeta. Y cuando hablamos de que el profeta en la clase pasada tiene una experiencia de Dios, va a ser fundamental esa experiencia, porque será esa experiencia que el profeta tenga de Dios, no para sentirse distinto, tocado, eh, diferente, ¿no? Como decir, miren, yo soy el único al que Dios se le revela. No, bajo ninguna circunstancia el profeta de Dios, cuando tiene esta experiencia de Dios, le debe servir de fundamento para poder compartir esta visión de Dios al mundo y las relaciones que el pueblo también debe tener de Dios. Es decir, esta experiencia del profeta motiva a que el pueblo busque también esta experiencia, ¿verdad? Eh, pero no siempre la sociedad, el pueblo, va a recibir esta parte, ¿no? de la experiencia de Dios y bueno, nos encontraremos en problemas con el profeta ante su contacto con la sociedad. Bien, dentro de estas aportaciones, ¿verdad? Tenemos aquellas que son esenciales, como las tradiciones y las verdades religiosas del profeta. ¿Cuál es una de ellas? Bueno, lo que ya sabemos que la gran verdad de Yahvé, del Dios único, del Dios vivo, del Dios real, del Dios que es Dios sobre todos los dioses, es un Dios del misterio, pero no de un misterio profano, no de un misterio
entendido como las religiones paganas, sino un misterio que lo coloca en lo trascendente, ¿verdad? En lo trascendente. Dios tampoco es un objeto, ¿no? No es un terafim, Dios no son flechas, Dios no son ah, ídolos, piedras, etcétera. Dios es misterioso y además extraño. ¿Por qué? Porque es diferente a los demás, porque sus indicaciones son diferentes. Los profetas entonces van a subrayar ese carácter de misterio y de extrañeza. Van a establecer un Dios que de manera extraña pedirá a su pueblo lo más elemental, ¿no? Dios no quiere sacrificios, Dios quiere misericordia, dijo el profeta Miqueas. Un Dios comprometido con la historia, un Dios amante de la justicia, un Dios que es padre de huérfanos, un Dios que es protector de viudas, un Dios que es señor de la naturaleza, que es dueño de la vida y de la muerte. Esta es la imagen que va a compartir el profeta, ¿no es cierto? De una manera muy importante. Sin duda, la imagen bíblica de Dios sería mucho más pobre sin la aportación de los profetas. Los profetas van a rescatar estos principios fundamentales de los cuales hoy nosotros, por supuesto que compartimos al 100%. Dios es el Dios que está todavía en nuestra historia, que ama la justicia, ¿verdad? Que está en contra de las cuestiones injustas, de la corrupción, de la manipulación. Dios es un Dios de los desprotegidos, de los desamparados, de los huérfanos. Dios tiene control toda la naturaleza y además es dueño de la vida y de la muerte. Gracias a los profetas y a la imagen que van a transmitir de Yahvé, pues hará que Dios tenga una imagen mucho más clara, ¿verdad? Mucho más clara que lo que vimos, por ejemplo, en la época de la oscuridad, en la época de los jueces, en la época donde el pueblo se estaba reorganizando. Hoy los profetas nos dan una visión mucho más importante que eso. Por eso eh, los profetas no inventan a Yahvé. Los profetas, hermanos, no crean el personaje, diríamos, ¿no? Esto es algo importantísimo. Los profetas no crean la imagen de Yahvé, no la inventan. Lo único que hacen es redescubrirla, es reinterpretarla, es como una fotografía blanco y negro y hoy le dan el color preciso, la forma correcta, ¿no es cierto? Y eh, todo aquello que no correspondería a la imagen de Yahvé o de Dios es sacado por los profetas. Por eso, cuando el profeta Oseas critica a los sacerdotes de su tiempo, porque roban al pueblo el conocimiento de Dios. Esa es la crítica que tiene el profeta Oseas hacia ellos. Roban el conocimiento de quién es Dios. O sea, ustedes no están transmitiendo la verdadera imagen de Dios. Fue la queja que hicieron los profetas con los sacerdotes. No están transmitiendo, no están reflejando la correcta imagen de Dios. El profeta, no dice, yo conozco la verdadera imagen, ¿no es cierto? Y les voy a mostrar un nuevo Dios. No, es el mismo Dios de los sacerdotes, pero lo único que hace el profeta Amós es reprocharle que ellos son los causantes de que Dios no lo muestren de la manera como Él es. Dios sigue siendo el mismo hoy y por siempre, ¿verdad? Entonces vemos claramente cómo el profeta le reclama a los sacerdotes sobre eh, el desprecio que ellos han tenido de enseñarle al pueblo el verdadero rostro de Dios. Otra gran verdad recibida por parte de los profetas es que Israel, llámese, entendido este nombre como un concepto religioso, más no político, este es el pueblo de Dios, ¿verdad? Es el pueblo de Dios. Dios eligió
a un pueblo llamado Israel, que ya después se dividió en Israel y en Judá, está bien, pero Dios ama al pueblo. Teniendo en cuenta la situación política, teniendo en cuenta la situación política de la época, como un pueblo dividido en dos reinos independientes, impresiona que ellos tengan clara la idea de la unidad por encima de las luchas y las divisiones. Como ustedes recordarán, les he mencionado constantemente que hay profetas que sueñan que algún día los dos reinos divididos volverán a ser un solo pueblo, ¿verdad? Y entonces se constituirán como el verdadero pueblo de Dios. Por eso la imagen es que no deberían estar divididos, no deberían estar separados por ninguna lucha, sino tienen que estar unidos. Así que esta idea de que eh, eh, Israel es el único pueblo de Dios, bueno, la aprendieron desde pequeños, el mensaje de los profetas lo hizo recordar de manera constante y lo veremos reflejado así en las antiguas tradiciones. Una verdad más que encontramos en estas tradiciones bíblicas no solamente es el hecho de rescatar la imagen de Yahvé, de reconocer que Israel es el pueblo de Dios, sino que es imposible comprender a los profetas sin tener en cuenta las tradiciones de Israel, que se transmitían por los diversos cauces del culto, es decir, el sacerdocio, el templo, de la sabiduría popular, de donde nacen los libros sapienciales, ¿verdad? De esa sabiduría del pueblo, la sabiduría cotidiana y también de las leyes en el Código Deuteronómico. En el caso, por ejemplo, del profeta Amós, el profeta defenderá valores proclamados desde la sabiduría tribal y desde el código deuteronómico. Además, hablará acerca de textos tan importantes como es el Éxodo y como lo es la Alianza. Es decir, son temas muy antiguos, ¿verdad? Muy antiguos que el profeta Amós va a recuperar para recordar que todo eso que se dio en la antigüedad, en una correcta y clara reinterpretación, todavía tienen mucha vigencia. El profeta Oseas, por ejemplo, nos va a recordar el valor del desierto, del decálogo, de los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Y eso ayudará también a entender que el profetismo no nace de la nada, no se fundamenta de la nada, sino parte de las tradiciones más antiguas, que tienen que ver con la alianza, que después será el templo, ¿no? Que tiene que ver con esta sabiduría y sobre todo el código deuteronómico, que como ustedes saben fue muy importante este, am, entenderlo, comprenderlo y llevarlo a cabo. Así que la actitud profética ante estas tradiciones o ante estas verdades nos ayudan a entender, a reflexionar lo importante que es la labor que el profeta deberá realizar en el pueblo. Porque todo esto que yo les dije era para que el pueblo, primero, no olvidara quién es Yahvé, segundo, no olvidaran que era el pueblo de Dios, y tercero, que todas esas tradiciones dadas a sus padres en la antigüedad ahora deben tener un cambio, deben tener un nuevo significado. Entonces, esto es una aportación muy importante que hace el profeta al pueblo y que me parece que también lo hace a cada uno de nosotros. Debemos redescubrir el rostro de Yahvé, el rostro de Dios, del Abba, ¿verdad? A través de Jesucristo. Debemos saber que ahora no solo Israel es pueblo de Dios, sino ahora la iglesia también se constituye como pueblo de Dios y entender que la palabra
tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es palabra de Dios que podemos dar para entender la voluntad del Señor. Siguiendo con la aportación que hace el profeta a la sociedad, vamos ahora a hablar acerca del apoyo social, ¿verdad? No solamente el profeta va a advertir sobre el pueblo estas verdades que acabamos de ilustrar, sino también va a recibir el apoyo, aunque a veces el apoyo que recibe el profeta sea cuando éste ya haya muerto, ¿verdad? Muchas veces los profetas fueron reconocidos, fueron recordados como, híjole, hasta hoy entendemos lo que nos dijo el profeta, ¿no? Pero este ya murió y solamente quedan sus enseñanzas. Bueno, está ahí. La sociedad no aporta solamente a los profetas una serie de verdades y valores, como hemos visto. También les ofrece su apoyo, aunque sea como un homenaje póstumo en donde tendrán que ir a dejarle flores a sus tumbas. Para que existan profetas, y este es el apoyo o la base social del profetismo, para que existan profetas es necesario que al menos una parte de la sociedad los acepte, ¿no? Es necesario que una parte de la sociedad los acepte. Y, y entonces el mensaje de los profetas se haga eco y sea un mensaje que pueda caer en tierra firme. En el caso de Amós, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de Amós, encontramos parece claro que existe unos discípulos, al menos, uno al menos, ¿verdad? Que cuenta lo ocurrido al profeta en su conflicto con el sacerdote Amasías. Este relato que ya leímos en la clase anterior, si no mal recuerdo, ¿verdad? Está escrito en tercera persona y eso significa que alguien está contando, ¿no? Cuando el profeta Amasías, perdón, el sacerdote Amasías se eh, pelea, diríamos, con el sacerdote Amasías. Esto significa que el profeta ya no está, ¿verdad? Significa que el profeta ya murió y que ahora sus discípulos o alguien que recoge la visión, en este caso este relato, y lo incorpora al libro del profeta Amós, bueno, es alguien que reconoce el legado que ha dejado el profeta cuando éste ya murió. Bien, lo que vamos a ver ahora, ¿no? Es que hay tres elementos o tres grupos en los que el sacerdote, los profetas se van a enfrentar, ¿verdad? No toda la sociedad recibe al profeta y va a chocar con estos tres grupos sociales: los reyes, la monarquía, los sacerdotes, los ligados al templo, y se levantará un nuevo grupo que se denominará los falsos profetas, ¿verdad? Los falsos profetas. Así que vamos a ver estos tres grupos y vamos a ver cómo el profeta se enfrenta a estos grupos sociales, ¿verdad? Y los estaremos analizando. Bien, el primero de ellos es el enfrentamiento con la sociedad, con los reyes, ¿verdad? Los profetas y los reyes. Las relaciones entre profetas y reyes siempre fueron muy difíciles. ¿Por qué? Porque buscaban intereses distintos, ¿verdad? Los profetas trataban de encauzar al pueblo en la voluntad de Dios y los reyes, muchos de ellos seguían sus propios intereses políticos principalmente. Así que, aun cuando era difícil empatar o compaginar la visión del rey y del profeta, el monarca, de alguna manera, porque el pueblo así lo pide, necesita el apoyo del profeta, ¿verdad? Necesita que el profeta diga lo que Yahvé quiere. Entonces, eso le da legitimidad al rey
y a las acciones que va a enfrentar. Así que el respaldo que necesita el rey del profeta no solamente es un respaldo moral de una figura, sino más bien es un respaldo totalmente legal y con toda la fuerza religiosa que implica que el profeta sea vocero de Dios. Bien, vamos a ver estos pasajes. El profeta Oseas nos va a platicar su experiencia. En el capítulo 1, versículo 4 dice, en versículo 1 dice, la palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Betel, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Judá, rey de Israel. Es decir, el mensaje del profeta Oseas está enmarcado básicamente con el profeta Jeroboam, porque recuerden que el profeta Oseas profetiza en el norte, solo que aquí está dando los reyes, el tiempo en que él profetiza, también están los reyes de Judá. Y entonces dice el versículo 4, véanlo, vean cuál es el mensaje que tiene el profeta para el rey Jeroboam. Dice, y le fue Jehová, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel a uno de sus hijos con la prostituta con la que se había casado, ¿no es cierto? Dice, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú, es decir, del rey, ¿no? Por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Vemos entonces en este pasaje cómo el profeta va a pelearse muy fuerte con el rey, eh, Jehú, ¿verdad? Y eso pues evidentemente no le va a gustar al rey. Amós también nos platica su experiencia en el capítulo 7, versículo 9, dice, los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Entonces, también vemos aquí cómo el profeta amenaza fuertemente la casa real, ¿verdad? Y dice, todo será destruido, todo será asolado, y me levantaré con espada, es decir, destruiré la casa real de Jeroboam. Evidentemente, esta es una palabra muy fuerte para los reyes. El profeta Jeremías no será la excepción. Y en el capítulo 22, del 13 al 19, dirá, ay del que edifica su casa sin justicia y sin salas, y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y las pintas de berbellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, el rey Joacim, ¿verdad? Hijo de Josías, rey de Judá, no lo llorarán diciendo, ay mi hermano y ay mi hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. ¿No? Le está profetizando la manera en que el rey Joacim iba a terminar muerto, porque no había hecho la voluntad del Señor.
Así que la relación entre los profetas de los reyes fueron muy tensas, ¿no? Y por eso los profetas siempre estaban a merced del poderoso. Y por eso los reyes no entendían que esto venía de Dios hasta que no les pasaba. Y cuando les pasaba, ya era muy tarde para remediarlo. Así que imagínense lo que eso significa, pelearse con el poder. No es fácil. Los que algún día lo hemos estado, sabemos que el poder es muy fuerte y te persiguen y te atosigan y te amenazan y a veces cumplen sus amenazas y es muy difícil. Así que este enfrentamiento que el profeta tiene con el rey era inevitable, habría que decirlo, porque los reyes estaban actuando mal ante los ojos de Yahvé. Principalmente los reyes como es los reyes preexílicos, ¿verdad? Sobre todo ellos. Bien, vamos a ver el segundo grupo y tiene que ver el choque con los sacerdotes. Fíjense que estamos hablando de la misma familia, ¿eh? O sea, siempre pensamos que el pueblo de Israel es un pueblo y que todos se llevaron bien y que todo fue lindo como pueblo. Bueno, ya nos dimos cuenta que no. Este, nunca fue eh, al principio fue un pueblo muy unido, después, bueno, cada quien buscó hacer su propia voluntad. Ahora, en el caso de los profetas y de los sacerdotes, va a suceder lo mismo que con los reyes, ¿no? Vamos a ver estos ejemplos. En el caso, por ejemplo, de Oseas, Oseas se va a pelear con los sacerdotes de su tiempo y va a ser una gran y grave acusación de rechazar el conocimiento de Dios, que es lo que les decía. O sea, el problema es que los sacerdotes estaban incumpliendo con su responsabilidad. Y dice el capítulo 4 de Oseas, del 4 al 6. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote, o sea, no quieren al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Y el versículo 6 viene la advertencia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo es destruido, mi pueblo ha perecido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, es una clara condena que hace el profeta Oseas y a través de, imagínense, el sacerdote. O sea, no era cualquier persona, era el representante de Dios en la tierra. No siempre los títulos nos ayudan a entender a alguien que ha sido o que está haciendo la voluntad de Dios, ¿eh? No siempre los títulos. Y tenemos que ser muy conscientes de eso y cuidar que nuestros títulos reflejen realmente quiénes somos y cuál es el mensaje que queremos compartir. No solamente el profeta los va a denunciar por haber desviado la imagen de Dios y no darle al pueblo el verdadero conocimiento del Dios que es misericordioso, fiel y eterno, sino también los acusará de asesinos. Dice el capítulo 6, versículo 9. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. O sea, imagínense hasta dónde había caído las acciones de los sacerdotes. Tal vez a los que mataban era porque conocían sus corrupciones, los típicos casos, ¿verdad? Matamos a las personas para silenciarlas, para que no hablen de nosotros, para que no nos acusen, para que no enfrentemos cargos. Y es muy probable que este grupo de bandoleros que ministraban en el templo, pues terminaban tal vez matando a personas para que no los delataran. Y, y esto traerá pues graves consecuencias porque igual, imagínense, el sacerdote no se iba a quedar con las manos cruzadas, iba a emprenderla contra el profeta. En el caso de Miqueas, ¿verdad? Miqueas con sus contemporáneos
los va a acusar de ambiciosos. Miqueas capítulo 3 versículo 11 dice, sus jefes juzgan por cohecho, es decir, por soborno, ¿no? Los jueces dicen, bueno, ¿qué? ¿Cuánto me vas a dar para que saque la sentencia a tu favor? Tanta plata, ¿listo? Dice, y sus sacerdotes enseñan por precio. Yo te voy a enseñar, pero es tanta plata. Y a veces no era una plata justa, a veces era una plata muy alta que hacía que los sacerdotes vivieran bien, ¿no? Tuvieran buena plata para vivir bien. Y si sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Es decir, tienen el descaro. No me sorprende, hermanos, hoy nos encontramos con cada pseudo pastor, pseudo profeta, pseudo apóstol, apóstola o profetisa, o no sé, de los que pupulan por todas las redes sociales. Bueno, de que ellos dicen, no, nosotros somos profetas del Dios verdadero y Dios nos eligió y necesitamos su plata. ¿Va? Necesitamos que nos den la plata porque queremos... esa gente vive en mansiones. Esa gente, hermanos, viste ropa de lujo. Esa gente ambiciona mucho más y acumula mucho más. Olvídese. Bueno, si hoy siglo XXI, con todo lo que sabemos, existe en la época del profeta Miqueas, también existía la ambición por parte de los sacerdotes. Y un ejemplo más lo encontramos en Sofonías, donde el profeta Sofonías va a acusar a los sacerdotes de profanar lo sagrado y de violar la ley. Capítulo 3, versículo 4 dice, sus profetas son livianos, hombres malos, dice. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Contaminan lo sagrado. Ande usted a saber qué fueron a hacer esa gente en el templo. Ande usted a saber cómo torcían los mandamientos del Señor para su beneficio, para no tomar, no tener cargo de conciencia, ¿no? Bueno, el sacerdocio entonces en la época de los profetas estaba, son algunos ejemplos que traigo a la clase, estaban profundamente dañados y el profeta tiene que decir, ahora, ¿gustó eso? Pues no, ¿verdad? ¿Le gustó a los sacerdotes? Pues no, porque los sacerdotes eran entes de poder y un ente de poder pues no tolera y no soporta que venga otro a querer arreglarle la plana, ¿verdad? Pero el profeta choca con ellos. Un tercer grupo que encontramos son los falsos profetas, porque no crean que no había copias, truchas, ¿no? del profetismo, y se le conocen también como falsos profetas. El profeta, el, este sector social es el sector más duro con el que se van a enfrentar los profetas, porque van a hablar a tú por tú, porque el otro que es falso va a decir yo también soy profeta, ¿no? Entonces el enfrentamiento será muy duro. Desde el Antiguo Testamento ya encontramos estos dos grupos. ¿Recuerdan la historia de Elías? Déjenme sacar esto para que no nos confundamos. En la historia de Elías, ¿verdad? Encontramos estos dos grupos. Estaban los profetas de Baal, ujú, y también los profetas de Dios, que habían sido asesinados, que habían, en el caso de Elías, ¿verdad? Es el profeta de Dios. Bien. Vamos a ver cuáles, hay algunos ejemplos, pero nos vamos a ubicar en lo que nos ofrece el profeta Jeremías. Vamos a tomar como base Jeremías para clarificar este punto. Jeremías ofrece un criterio sobre el verdadero profeta, cuál es el verdadero profeta de Dios. Y cuando tiene un conflicto con Ananías, ¿verdad? Vamos a leer
Jeremías 28. Ananías o Hananías es un falso profeta y Jeremías lo va a enfrentar. En este enfrentamiento vamos a sacar algunas lecciones importantes. Dice, capítulo 28, 7 y 9, dice, con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción, pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Cuál es el criterio que nosotros vemos aquí? Que el profeta de Dios es el profeta que las cosas que dice se cumplen. Sí, esa es la regla profética, ¿verdad? Para diferenciar entre uno y otro. Si un profeta dice algo y ese algo que pronunció se cumple, es profeta de Dios. Pero si un profeta habla sobre algo, ¿no? Como dice, antes muchos profetas hablaban de la guerra, pestilencias y demás, y no se cumplen, es un falso profeta. Bueno, esto es lo que vemos hoy, ¿verdad? Cuando se acercan las cosas del fin del mundo y qué sé yo, los pseudoprofetas y videntes y gente charlatana que son falsos profetas. Todo mundo cuando muere un papa vuelve a las profecías de Nostradamus, donde dice que el último papa negro y será el fin del mundo. Pues no se ha cumplido, eso significa que es un falso profeta, ¿verdad? Y así sucesivamente con un montón de gente que sea, tal persona va a matar, va a ganar un país o qué sé yo, cualquier cosa. Bueno, si no se cumple es falso profeta. Ahora, muchas veces se cumple, ¿se dan cuenta? Y la pregunta es, estoy hablando de ahora en la actualidad, ¿es profeta de Dios? No, no, porque muchos de ellos utilizan la manipulación para tratar de encajar sus dichos y, y pronuncian sus famosas profecías, las pronuncian, las palabras que utilizan son muy cuidadosas, son elaboradas, para que cuando llegue el momento y se suscite un evento, ellos digan, vean, yo se los dije y te cambian todo. O cuando no se suscita lo que ellos dijeron, dicen, bueno, yo no dije que eso iba a pasar, sino que existía la posibilidad. Te arman todo un verso de mentira. ¿Ok? Así que en el caso de Jeremías, Jeremías le dice al falso profeta Hananías, el profeta que profetiza paz, cuando se cumple la palabra del profeta, será conocido como el profeta de Yahvé en verdad, que en verdad envió. Si se cumple, Dios lo respaldará. Bueno, en la denuncia del profeta que hace en este relato de Ananías, ¿verdad? Dice lo siguiente. El falso profeta extravía al pueblo. Capítulo 23, versículo 13 dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. En vez de que estos pseudo profetas de Yahvé hicieran la voluntad de Dios, terminaron conduciendo al pueblo a que adoraran a Baal, ¿verdad? A los dioses cananitas. Dice, y hicieron errar a mi pueblo, pecar a mi pueblo. Entonces el falso profeta va a terminar separando al pueblo del verdadero propósito de Dios. También en la denuncia dice el versículo 14 que los falsos profetas impiden que el pueblo reconozca que está mal y que tiene que volver, ¿no? Y dice el versículo 14, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad,
Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿No? Eran hombres depravados que hablaban en nombre de Yahvé, pero que hacían orgías, hacían depravaciones, cometían adulterios, mentían, le animaban a los demás. No, quédate tranquilo, no pasa nada, todo está bien, ¿no? Vamos a seguir haciéndolo. Erraban y sobre todo no permitían que nadie dijera, che, yo creo que estamos haciendo mal. No, no, no estamos haciendo mal. Yo soy un enviado de Yahvé y entonces tenés que hacer lo que yo diga. Esos eran falsos profetas, que Jeremías se enfrenta con ellos, ¿eh? No hablan en nombre de Dios, dice el versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Yahvé. No hablan de mi boca, no les he dado yo palabra. Hablan de suyo propio, ¿verdad? Se alimentan con sus esperanzas inútiles. Hablan visión de su propio corazón, lo que les interesa. ¿Por qué cree que hoy nosotros miramos con sospecha cuando alguien dice, yo soñé y se levanta un profeta y Dios me declaró en visión, Dios me declaró en sueños, yo siento y, hermanos, con todo el debido respeto, pero son falsos profetas y hay que cuidarnos de ellos y no seguirlos y no alentar esa forma de querer transmitir la palabra de Dios. Son falsos profetas, falsos pastores, son falsos. Todo aquello que se cimente de un propio corazón, que extravía al pueblo, que no haga que el pueblo se humille ante el Señor y obedezca la palabra del Señor, es falso. Ah, falso. Tampoco los falsos profetas dicen, no ha asistido a su consejo. Versículo 18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Estos no han ido. O sea, todo aquel que ha escuchado, ha entrado en el secreto de Jehová, ha escuchado su palabra, lo ha visto a él, pero estos ni siquiera han asistido. Por eso las preguntas. Y finalmente, son profetas que no conocen los planes de Dios. Versículos 24 al 26. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan en el engaño de su corazón? ¿No? Es que yo soñé. No, no, usted no soñó nada, porque sus actos reflejan su vanidad, sus desenfrenos, su orgullo, ¿verdad? Su egoísmo. Eso no se reflejaba en los profetas de Yahvé, ¿verdad? El profeta de Dios va a asistir al consejo de Dios y va a conocer los planes de Dios y eso se va a ver reflejado en su actuar. ¿Ok? Bueno, entonces es así, hermanos, como llegamos a la conclusión de que el profeta eh, tiene una tensión muy fuerte con los reyes, tiene una lucha permanente con los sacerdotes, señala y denuncia a los falsos profetas y como consecuencia, como ven en este circulito que está aquí, como consecuencia los profetas son perseguidos, son amenazados y en muchos de los casos son asesinados, ¿no? Son muertos, porque la palabra es muy dura, ¿verdad? La palabra es muy fuerte y entonces así es como terminan el profeta. La sociedad que tendría, el pueblo que tendría que haber arropado al profeta, estos líderes de poder que tendrían que haber escuchado la voz de Yahvé, se convierten en enemigos de Yahvé. Y por eso Dios los entrega a sus propias concupiscencias. El profeta es el resultado de mostrar la bondad de Dios al pueblo.
El profeta es el símbolo de salvación al pueblo, a los reyes, a los sacerdotes, incluso a los falsos profetas, para que dejen de profetizar cosas vanas. Pero no escucharlos, no tomar este bote salvavidas, pues termina haciendo que el pueblo ah, sufra las consecuencias de sus propios actos y terminen siendo invadidos y destruidos por los imperios existentes. Bueno, pues es así, hermanos, entonces, como de manera ilustrativa, eh, hemos visto el influjo que tiene el profeta con la sociedad. Eh, no fue fácil, ¿no es cierto, hermanos? Y nunca ha sido fácil escuchar la voz de, de Dios y por lo tanto, bueno, muchos terminan ah, perdidos. Bueno, pues hasta aquí entonces la clase de este día, queridos hermanos. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a ver los medios en que se transmite la profecía, ¿verdad? Este, y, y esto va a ser muy interesante porque tenemos que hablar acerca de los géneros literarios, ¿verdad? Los géneros literarios con el que se escribe la profecía y la poesía, ¿verdad? Es el género literario por excelencia. Quien no interprete los oráculos proféticos desde la perspectiva poética, se va a perder y va a terminar errando el camino. ¿Ok? Pero bueno, eso lo vemos la próxima clase. Que Dios los bendiga, es un gusto haberlos saludado. Muchas bendiciones, paz.